Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 7. Estamos conformados por Lando, por Monse y por Edward, Juan y un servidor Carlos. Vamos por el capítulo 10 del libro San Pedro. Bueno, el capítulo 10 empieza con registro y notas que se realizan durante la observación. Después de cada periodo de campo es necesario crear notas. Pueden ser en computadora, cuaderno, a lápiz, etc. Bueno, los tipos de anotaciones que hay son anotaciones de la observación directa, anotaciones interpretativas, anotaciones temáticas y anotaciones personales. La anotación de observación directa es la que describe lo que se ve, lo que se plantea, lo que se siente. Se ordena de manera cronológica y nos permite la narración de los hechos, de lo que se está investigando. Las anotaciones interpretativas son como los comentarios personales de lo que se está percibiendo, sintiendo durante la investigación. Las anotaciones temáticas son como las ideas, hipótesis, las preguntas que van surgiendo, especulaciones, conclusiones preliminares o descubrimientos. Y las anotaciones personales son como los sentimientos que surgen durante la investigación, las observaciones. Bueno, las anotaciones se pueden llevar en cualquier tipo de cuaderno, en hojas sueltas, y también se pueden acompañar de ayudas visuales como mapas o fotografías. También en el tema que nos tocó habla de qué son las sesiones de profundidad. Las sesiones de profundidad es un método de recolección de información. Consiste en reuniones de pequeños grupos de personas entre 5 o 10, donde se habla de temas variados en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción del especialista en dinámicas grupales. Las sesiones de profundidad tienen su origen en las dinámicas grupales, que se usan mucho en la psicología y es parecido a una reunión de AA o de grupos de crecimiento del desarrollo humano. Bueno, los pasos para este tipo de reuniones son determinar un número de grupos o de sesiones, definir el tipo de personas o perfiles, detectar el tipo de personas del tipo elegido, organizar las sesiones, llevar a cabo las sesiones y realizar reporte de cada sesión. Cuando se determina un número de grupos de sesiones, también se puede acortar o alargar de acuerdo al desarrollo de la sesión. También definir el tipo de personas o perfiles es escoger como el tipo de personas que van a participar. Un ejemplo sería que escogen de jóvenes de 16 a 19 años que son alcohólicos, o mujeres divorciadas de entre 50 a 60 años, no sé, atletas de cierta nacionalidad, de cierto tipo de edad, va dependiendo del tipo de investigación que se vaya a hacer. Detectar el tipo de personas del tipo elegido es como de todas las personas que se ponen, como que escoger las más apropiadas para las sesiones. Después se organizan las sesiones, se llevan a cabo las sesiones, deben ser efectuadas en un lugar cómodo, silencioso, quieto, como para que las personas se sientan en confianza para hablar de lo que se va a investigar. Y realizar reportes de cada sesión, en donde el conductor debe ser una persona entrenada. Él hace un reporte de lo que se vio y se solicitan opiniones durante cada sesión, discuten cosas, etc.
cualitativos para obtener información. Uno de ellos es la biografía, que es un método que solicita la narración de varios personajes que cuenten sus experiencias de manera cronológica, en términos generales, uno o más aspectos específicos. Para realizar la biografía es más o menos como una entrevista donde cierta persona o personaje cuenta sus experiencias, lo que ha vivido y se va apuntando. Bueno, ya después de que se recolectan esos datos, los pasos que siguen son revisar el material, preparar el material para analizarlo, limpiarlos, reducirlos o resumirlos. Es como se va desechando lo que no sirve y se guarda lo que sí sirve. Organizar el material recopilado y evaluar la confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados. Yo les voy a hablar de lo que es razones y tasas. Las razones es la relación entre dos categorías, por ejemplo, mujer a hombre. La razón de hombres a mujer es de dos, es decir, por cada hombre hay dos mujeres. La tasa es la frecuencia en la que se da un evento y dividida entre la cantidad de observaciones que se han multiplicado por 100.000. En esto se podría utilizar lo que es la tasa de mortalidad o la tasa de natalidad. La estadística inferencial de la muestra a la población. ¿Para qué es útil la estadística inferencial? El propósito de la investigación va más allá de describir la distribución de las variables. Se pretende generalizar los resultados obtenidos en la muestra de población como universo. Es decir, se toma una muestra pequeña y de ahí se va a generalizar a lo demás. Los datos casi siempre son recolectados de una muestra y sus resultados estadísticos se denominan estadigrafos. La media o la desviación estándar de la distribución de una muestra son estadigrafos. Las estadísticas de la población o universo les conocen como parámetros. Los parámetros no son calculados, se pueden inferir con los estadigrafos, de ahí es la estadística inferencial. ¿Qué es la prueba de hipótesis? En el contexto de la estadística inferencial es una proposición respecto a uno o varios parámetros, lo cual el investigador hace a través de la prueba de hipótesis, es determinar si la hipótesis es consistente con los datos obtenidos en la muestra. Si la hipótesis es consistente con los datos, esta es gestionada como valor aceptable del parámetro. Si la hipótesis no cumple con los parámetros, se le descarta, pero los datos no son rechazados, se le guardan para compararlos con los demás. La distribución muestral. Una distribución muestral consiste con un conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de un determinado tamaño. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que nuestro universo de población son las automovilísticas de una ciudad y deseamos averiguar cuánto tiempo pasan diariamente al volante de este universo. Podría extraerse una muestra representativa. Vamos a suponer que el tamaño adecuado de nuestra muestra es 500 automovilistas. Del mismo universo podría extraer diferentes muestras de cada una, con 500 personas. Nuestra muestra es de 512 personas y tendríamos para sacar la media de la distribución. Entonces, tendríamos que agrurar las 512 muestras para poder determinar la media. Si hiciéramos esto, tendríamos la distribución poblacional, pero muy rara vez se obtiene, porque es más que un concepto y la mayor parte de los investigadores solo saca una muestra. ¿Puedo explicar lo que es el nivel de significancia? Luisman ofrece una explicación sencilla del concepto, misma en que nos basaríamos para analizar su significado. La probabilidad de que un evento ocurra oscila entre 1 y 0, donde o significa la posibilidad de ocurrencia y 1 la certeza que ocurre el fenómeno. Donde 0 significa posibilidad de ocurrencia y 1 la certeza de que ocurra el fenómeno. Al lanzar al aire una moneda no cargada, la probabilidad que salga a luz es de 0.50 y la probabilidad que la moneda caiga al suelo en cara también es de
0.50. Entonces, esto se refiere a que la probabilidad que ocurra algún evento pues, depende ya de las variables. Porque pues, si tenemos una moneda, obviamente tenemos dos lados. Entonces, se toma pues, nada más una variable la que queremos observar. Entonces se divide entre las demás variables. Entonces sería 1 entre 2. La probabilidad de que yo creo que de lado se la suma de las posibilidades siempre es de 1. O sea que depende, no importa las variables que tengamos, la suma de sus probabilidades nos tiene que dar 1, que significa pues, el 100%. Comprender entre 2 puntos de la distribución corresponderá a la probabilidad de la distribución. La probabilidad de que la media de la muestra esté cerca de la media de la distribución muestral es grande o pequeña. Si es pequeña, el investigador dudará de generalizar la población. Entonces, esto quiere decir que si tenemos una muestra pequeña de la variable que nosotros estamos desarrollando, pues obviamente no podemos generalizar, pero si se obtiene una pues grande, podemos generalizar. Y aquí es donde entra el nivel de significancia o nivel alfa. Este es un nivel de probabilidad de equivocarse y se fija antes de probar hipótesis inferenciales. Aquí tenemos un ejemplo. Si usted fuera a apostar en las carreras de caballos y tuviera el 95% de la probabilidad de atinar al ganador contra un 5% de perder, pues obviamente es seguro que vamos a ganar, con una diferencia del 5% de perder. O bien si le dieran 95 goles, que se refiere a 95 goles de cada 100 para la récord de los goles, tendría confianza en que va a estrenar vehículos, seguramente sí. No tendría la certeza total, esta no existe en el universo, al menos para los seres humanos. Y eso lo aplicamos. El investigador social tiene una estadística en una muestra y analiza qué porcentaje tiene de confianza de verbigracia en la media. Y analiza qué porcentaje tiene de confianza que dicha estadística se acerca al valor de la distribución muestral, que es el valor de la población o parámetro. Busca un alto porcentaje de confianza, una probabilidad elevada para estar tranquilo. Eso es lo que se refiere, ¿no? Que obtener la mayor cantidad de certeza posible mediante el experimento. Entonces existen dos niveles de conveniencia en ciencias sociales. El nivel de significancia del 0.05 es el cual aplica que el investigador tiene el 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse y un solo 5% en contra. En términos de probabilidad, 0.95 y 0.5 respectivamente, ambos suman la unidad. El nivel de significancia de 0.01, el cual implica que el investigador tiene un 99% a su favor para generalizar sin temor y un por ciento en contra. Quiere decir que 0.99 y 1.1 se obtiene la unidad. Aquí se mezclan las dos cosas. El nivel de significancia se expresa en términos de probabilidad de 0.05 y 0.1. La distribución muestral también se expresa como probabilidad, el área total de esta como 1. Pues bien, para ver si tenemos confianza generalizada, acudimos a la distribución muestral, probabilidad apropiada para la investigación social. El nivel de significancia lo tomamos como una área bajo la distribución muestral. Entonces ahí tenemos una imagen que nos representa eso. Una vez que se ha definido el nivel de significancia, ¿qué hacemos para ver si nuestra hipótesis sobre la media poblacional es aceptada o rechazada? Antes de estudiar el procedimiento es necesario hacer las siguientes consideraciones. Recordar que la distribución muestral es una distribución normal de puntuaciones, como Z. La base de la curva son puntuaciones de Z o unidades de desviación estándar.
Las puntuaciones de Z son instancias que indican áreas bajo la distribución normal, en este caso las áreas de probabilidad. El área de riesgo es tomada como el área de rechazo de la hipótesis y el área de confianza es tomada como el área de aceptación de la hipótesis. Se habla de una hipótesis acerca del parámetro, en este caso medio poblacional. Y sobre bases firmes, revisión de la literatura e información disponible de establecer una hipótesis acerca del parámetro poblacional. Tenemos un ejemplo. El promedio de horas diarias que se ponen a los niños de la ciudad de Celaya y el fin de semana es de 3. Definir el nivel de significancia, por ejemplo, x es igual a 0.05. Recolectar los datos de una muestra representativa. Vamos a suponer que tuvimos una media de 2.9 horas y una desviación estándar de 1.2 horas. La muestra incluyó en 312 niños. Estimar la desviación estándar de la distribución muestral de la media utilizando la siguiente fórmula, donde Cx es la desviación estándar de la distribución muestral de la media S y representa la desviación estándar de la muestra y n el tamaño de la muestra. ¿Por qué es importante conocer el tema de confianza? Se ha hablado de la distribución muestral como lo que respecta a la prueba de hipótesis, pero otro procedimiento de la estadística inferencial es construir un intervalo donde se localiza un parámetro. Por ejemplo, en lugar de pretender probar una hipótesis acerca de la media poblacional, puede buscarse obtener un intervalo donde se ubique dicha media, ¿verdad? Esto requiere un nivel de confianza al igual que en la prueba de hipótesis inferenciales. El nivel de confianza es al intervalo de confianza, lo que el nivel de significancia es a la prueba de hipótesis. Los niveles de confianza utilizados más comúnmente en la investigación social son 0.95 y 0.99. Su sentido es del 0.95, quiere decir que tenemos 95% en favor de que el parámetro se localice en el intervalo estimado, contra un 5% de elegir un intervalo equivocado. El nivel del 0.99 señala un 99% de probabilidad de seleccionar el intervalo adecuado. Este es como un rango que se tiene para determinar la confianza de lo que estás obteniendo. Se pueden cometer errores al realizar estadística inferencial. Nunca podemos estar completamente seguros de nuestra estimación. Trabajamos con altos niveles de confianza sobre el rango y ante el riesgo mínimo podría cometerse un error. Los resultados posibles al probar hipótesis pueden ser aceptar una hipótesis verdadera, rechazar una hipótesis falsa, aceptar una hipótesis falsa o rechazar una hipótesis verdadera. Muestras representativas probabilísticas, inspección cuidadosa de los datos, selección de las pruebas estadísticas apropiadas y mayor conocimiento de la población. Se puede aceptar o rechazar la hipótesis y por eso se obtuvo anteriormente el rango de probabilidad que tienes de ser aceptable en los datos que obtuviste o no. ¿Qué es el análisis de variación gravitacional? Es una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí. Cuanto a sus medias y varianzas, la prueba T se usa para dos grupos y el análisis de variancia gravitacional se usa para tres o más grupos. Este es un análisis para determinar cuántas variables independientes afectan a la dependiente. Se usa una dependiente y otra dependiente. La dependiente es por intervalos o razón. La independiente es categórica y forma grupo. La dependiente se basa, pues es la característica o el objeto en el que se centra la investigación. Y la independiente es lo que va a afectar, es lo que va a afectar a la independiente y forma grupos así como razas o religiones.
o por nivel económico. Mira, aquí un ejemplo, por ejemplo, imaginen que esta es una familia de mexicanos o de estos de africanos y este de chinos. Es más probable que entre mexicanos se parezcan a que un mexicano se parezca a un chino o que un chino a un africano. La razón F es una razón de varianzas expresada. F es la media cuadrática entre grupos sobre la media cuadrática dentro de los grupos. Estas son fórmulas para determinar qué tanta diferencia hay entre cada grupo. La fórmula de media cuadrática es la media al cuadrado entre grupos. Es igual a la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Los grados de libertad es K menos 1, donde K es igual al número de grupos que se tiene dentro de tu investigación. La media al cuadrado dentro de los grupos es igual a la suma de cuadrados dentro de tus grupos sobre los grados de libertad que tienen dentro de ellos. Los grados de libertad entre los grupos n menos k, donde n es el tamaño de la muestra. Comparando los resultados se notará entre cuáles son mayores diferencias. Esto se hace con cada dato que tú tienes en tu investigación y ya cuando lo terminas los comparas entre sí. Y una vez que ya tienes los resultados, los vuelves a comparar con otra tabla para ver entre cuáles hay mayor o menor diferencia. Yo les voy a explicar los rasgos de la descripción cualitativa. La primera es pensar el material. El primer paso del análisis cualitativo consiste en revisar que los datos hayan sido preparados en forma adecuada para el análisis, que se encuentran organizados y clasificados por un criterio lógico. Bueno, aquí nos explica que primero debemos de organizar todos los datos que vayamos recolectando de la información en forma lógica y coherente para tener un mayor criterio de investigación. El segundo paso es establecer un plan de trabajo inicial. En el análisis cualitativo, el investigador goza de mayor libertad para trabajar los datos durante el análisis de documentos. Documenta el proceso mediante una bitácora. Bueno, aquí nos dice más que nada que debemos ir como que dándole orden a la investigación para tener una mayor definición de ella, para ir eliminando cosas que no nos sirven, y ir haciendo una preliminar de la investigación. El tercer paso es codificar los datos en un primer nivel. Bueno, aquí nos especifica que debemos de organizarlos en categorías y unidades y ir echando todo lo que no vaya con la investigación e ir vinculando ciertas similitudes que tengan con otras. Un ejemplo, estos son los segmentos, las categorías. Después de que eliminamos toda la información que no nos sirva, vamos a ver qué similitudes tienen una con otra para ir entrelazándolas y para ir entrelazándolas para que vaya siendo consecuente la investigación. Después tenemos algunos tipos de segmentos de unidades. El texto puede separar las líneas, párrafos, páginas, narraciones o audio, puede separar las expresiones, interpretaciones de sujetos, cambio de tema, biografía, día, mes, año, periodo, cambio de tema, acciones, en música, pueden ser líneas de canción, estrofa, canción completa o obra.